Romanos 6. El triunfo de la gracia sobre el pecado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Persistimos en el pecado para que aumente la bondad y la gracia de Dios? ¡Qué pensamiento tan terrible! Hemos muerto al pecado de una vez para siempre, como un muerto pasa de esta vida. Entonces, ¿cómo podríamos vivir bajo el dominio del pecado un momento más? ¿O has olvidado que todos los que fuimos inmersos en la unión con Jesús, el ungido, fuimos inmersos en la unión con su muerte? Compartir su muerte por nuestro bautismo significa que fuimos sepultados con Él, de modo que cuando la gloria del Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, nosotros también resucitamos con Él. Hemos sido corresucitados con Él para que podamos caminar en la frescura de la vida nueva, puesto que estamos permanentemente injertados en Él para experimentar una muerte como la suya. Estamos permanentemente injertados en Él para experimentar una resurrección como la suya y la nueva vida que imparte. ¿Puede estar más claro que nuestra identidad anterior está ahora y para siempre privada de su poder? Porque fuimos co-crucificados con Él para desmantelar la fortaleza del pecado dentro de nosotros, para que no siguiéramos viviendo ni un momento más sometidos al poder del pecado. Obviamente una persona muerta es incapaz de pecar. Y si fuimos co-crucificados con el ungido, sabemos que también participaremos de la plenitud de su vida. Y nosotros sabemos que desde que el ungido ha sido levantado de los muertos para no morir más, su vida de resurrección ha vencido la muerte y su poder sobre él es terminado. Por su sacrificio murió al poder del pecado de una vez por todas, pero ahora vive continuamente para el placer del Padre. Que así sea también con vosotros. Ya que ahora están unidos con Él, deben verse a sí mismos como muertos e insensibles a la súplica del pecado, mientras viven diariamente para el placer de Dios en unión con Jesús, el ungido. El reinado del pecado ha terminado. El pecado es un monarca destronado, así que ya no debes darle la oportunidad de gobernar sobre tu vida, controlando cómo vives y obligándote a obedecer sus deseos y antojos. Así pues, niégate a responder a su llamada a entregar tu cuerpo como instrumento para la maldad. En lugar de eso, responde apasionadamente a la llamada de Dios a seguir entregándole tu cuerpo como alguien que ahora ha experimentado la vida de resurrección. Ahora vives para su placer, listo para ser utilizado para su noble propósito. Recuerda esto, el pecado no te vencerá, pues Dios ya lo ha hecho. No estás gobernado por la ley, sino por el reino de la gracia de Dios. La gracia nos libera para servir a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos pecar a placer, puesto que ya no hay ley que nos condene? ¡Qué pensamiento tan terrible! ¿No te das cuenta de que la gracia te libera para elegir a tu propio amo? Pero elige con cuidado, porque te entregas a ti mismo para convertirte en un siervo, atado a aquel a quien eliges obedecer. Si eliges amar al pecado, se convertirá en tu amo, te poseerá y te recompensará con la muerte. Pero si eliges amar y obedecer a Dios, Él te conducirá a la justicia perfecta. Y gracias sean dadas a Dios, porque en el pasado ustedes fueron siervos del pecado, pero ahora su obediencia es profunda de corazón, y su vida está siendo moldeada por la verdad, a través de la enseñanza a la que son devotos. Y ahora celebráis vuestra libertad de vuestro antiguo amo, el pecado. Han dejado su esclavitud, y ahora la perfecta justicia de Dios tiene poder sobre ustedes como sus siervos amorosos. He utilizado los términos familiares de un siervo y un maestro para compensar su debilidad para entender, porque así como ustedes entregaron sus cuerpos y almas a la impureza y a la anarquía, lo cual solo trajo más anarquía a sus vidas, así ahora entréguense como siervos de la justicia, lo cual los lleva más profundamente a la verdadera santidad. Porque cuando ustedes estaban atados como siervos al pecado, vivían sus vidas libres de cualquier obligación a la justicia. Así que díganme, ¿qué beneficio resultó de hacer esas cosas de las que ahora se avergüenzan? No les dejó más que un legado de vergüenza y muerte. Pero ahora, como siervos amorosos de Dios, viven gozosamente libres del poder del pecado. Así que consideren los beneficios que ahora disfrutan. Son llevados más profundamente a la experiencia de la verdadera santidad que termina con la vida eterna. Porque la escasa paga del pecado es la muerte, pero el generoso regalo de Dios es la vida eterna, que se encuentra en tu unión con nuestro Señor Jesús, el ungido.